de nuevo. Este es el último vídeo sobre códigos de formato y en él vamos a conocer los códigos de formato que podemos utilizar para representar fechas y horas. Con respecto a las fechas vemos cómo representar los días, meses y años. Y conocemos algunas opciones para usar el modificador NaTnum12, que ya hemos visto en los códigos de formato numérico y que permiten aplicar formatos más personalizados. Y con respecto a las horas usaremos códigos para representar la parte de la hora, minutos y segundos. Comenzamos. Como hemos comentado en vídeos anteriores, los códigos de formato dependen de la configuración regional, que está establecida en Herramientas, Opciones, Configuración de idiomas, Idiomas. Los códigos de formato que vamos a ver en este vídeo corresponden al idioma español de España. En caso de usar otro idioma, estos códigos de formato pueden variar. Si accedemos al formato de celda, con control+1 por ejemplo, podremos encontrar distintos formatos de fecha preestablecidos y podemos intuir cómo funcionan los códigos. Si nos fijamos, el día se representa por DD, el mes por MM y el año por AA. Podemos añadir en medio barras, puntos, comas o incluso texto, como hemos visto ya en otros códigos de formato. Combinando estos símbolos, D, M y A, podemos crear nuestros propios códigos de formato. Vamos a partir de dos fechas de ejemplo, estas de aquí, que he copiado al resto de celdas de la columna, y vamos a aplicarles los códigos de formato que aparecen en la columna A. Comenzamos por la primera, seleccionamos las dos celdas y en código de formato indicamos una única letra D. Esa letra D muestra el día sin ceros a la izquierda. En el caso del día 7 solamente aparece el número 7, no 07. En el siguiente código, DD, sí se muestra el día con dos dígitos siempre, incluyendo los ceros a la izquierda. Ahí lo tenemos. Los dos siguientes códigos funcionan igual, dos Ns y tres Ds. Muestran las tres primeras letras del nombre del día de la semana. Ahí tenemos el primer caso. Y ahí tenemos el segundo. Las tres Ns, el código NNN, muestra el nombre completo del día de la semana. Las cuatro Ds hacen lo mismo. Vamos a verlo. Muestran el nombre completo del día de la semana. Y añadiendo una N más, 4 Ns, se muestra el nombre del día de la semana acompañado de una coma. Pasamos a los códigos para representar meses. Una única M muestra el mes sin ceros a la izquierda, como pasaba con los días. Aparece el número del mes. Dos Ms muestran el mes con cero a la izquierda en caso de haberlo. Tres Ms muestran las tres primeras letras del mes. En nuestro caso aparece Mar por marzo y Dic por diciembre. 4 Ms muestran el nombre completo del mes, en minúscula. Y 5 Ms muestran solamente la primera letra del mes. Para representar el año, podemos usar el código de 2 As, que representa el año con dos dígitos, ahí lo vemos, o podemos usar el código de 4 As, que representa el año con 4 dígitos. Aparte de estos, disponemos de más códigos de fecha. Vamos a comentar los siguientes. 2 W representan el número de la semana del año. El código Q representa el número de trimestre, precedido de la letra T, como veis ahí. El código con las dos Qs representa el ordinal del trimestre, acompañado del texto trimestre. Ahí está. El código G representa la era. En nuestro calendario tendríamos las dos opciones, AC antes de Cristo, DC después de Cristo. Y el código RR representa la era y el año. En este caso, DC 2025. Una vez que ya conocemos estos códigos, podemos combinarlos de la forma que queramos para componer los códigos que necesitemos, incluyendo color, condiciones, texto, como ya hemos visto en los vídeos anteriores. También podemos usar aquí el modificador NaTnum12 para representar fechas de diferentes formas, usando las opciones correspondientes. Vamos a ver algunos ejemplos. Vamos a aplicar a las celdas de las columnas B y C los formatos que aparecen en la columna A, como hicimos en la hoja anterior. El primer caso es la opción Ordinal Number, para mostrar el día como ordinal. Seleccionamos las celdas de la columna B y C y creamos un código de formato donde le indicamos que el día se muestre como un número ordinal y además le añadimos el texto de entre comillas y el nombre del mes con todas las letras, es decir, 4 Ms. Y ahí está. En el siguiente caso le indicamos que el año se muestra en formato título
es decir, en palabras, con la primera letra de cada palabra en mayúsculas, y el día como un ordinal en letra, con la primera letra en mayúsculas. Una vez indicado esto, en el modificador NaT_num12 componemos el código indicando el día, el texto de, el mes con su nombre completo, una coma y el año con 4 dígitos. Y ahí está el resultado. En la siguiente fila tenemos un código donde le indicamos que el mes se va a representar con las 3 primeras letras del nombre, 3 M's, y en mayúsculas, opción upper. A continuación indicamos que primero se mostrará el mes, a continuación un guión, seguido por el número del día indicado con 2 dígitos, incluyendo el 0 a la izquierda si lo hay. Ahí están. Y en la última fila vamos a indicar que el día se muestre en letra minúscula, usamos la opción lower, se acompañe del texto de y el nombre del mes completo. Y ahí lo tenemos. Pasamos ahora a conocer los códigos de formato que podemos usar para representar horas. Nos fijamos también que en el apartado de formato de celdas podemos seleccionar algunos formatos predefinidos, en los que usamos la H para representar las horas, la M para minutos y la S para segundos. También usamos 2 puntos para separar cada apartado entre sí y vemos también el código AM/PM para que se muestre en ese formato. De nuevo vamos a aplicar los formatos que se indican en la columna A para ver el resultado que producen en las horas. Fíjate que estamos usando siempre las mismas horas en las 3 columnas. Y fíjate también que las columnas C y D contienen un número de horas que no puede representar una hora real del día, ya que el día solamente tiene 24 horas. En algunos casos vamos a querer que no se puedan representar más de 24 horas, porque estamos representando una hora concreta del día. Pero en otros casos sí querremos representar horas de más de 24, o incluso negativas, por ejemplo en el caso de un trabajador, para saber cuántas horas ha trabajado esa semana, o un servicio que pagamos por horas, como un parking, para saber cuántas horas ha permanecido nuestro coche allí, por ejemplo, que pueden ser más de 24, etc. Eso lo tenemos que tener en cuenta a la hora de aplicar los formatos. En la primera fila aplicamos el código de formato H, que representa la hora, con 1 o 2 dígitos, según el caso, pero sin ceros a la izquierda, como ya vimos con días y meses, y con el límite de 24 horas. Fíjate lo que ha ocurrido. En el caso de las 28 horas hemos obtenido un 4, que es el número de horas que superan las 24. Y en el caso de las 50 horas hemos obtenido 2, que es el número de horas que supera las 48, es decir, desprecia días completos. El código de formato de 2Hs muestra la hora con 2 dígitos, pero también manteniendo ese límite de 24 horas. Vemos el mismo resultado que en las celdas de arriba, pero con el 0 a la izquierda. El código de formato de 2Hs entre corchetes muestra la hora, pero en este caso sí, permitiendo superar las 24 horas. Ahora sí vemos que las 28 se representan y las 50 también. En cuanto a los minutos, con el código M representamos los minutos sin ceros a la izquierda, si los hubiera. El problema de utilizar este código, M, y el código MM, es que Calc puede confundirlo con el que representa el mes. Recuerda que hemos visto en el vídeo sobre fechas y horas que cualquier celda que contenga una fecha o una hora, en realidad Calc la guarda como una combinación de fecha más hora. Por eso, si tratamos de usar este código solo, la M, es probable que Calc nos muestre el mes de la fecha, que como digo, aunque no lo hayamos puesto, la fecha está ahí guardada siempre. Puedes ver el vídeo al que me refiero para entenderlo. Lo que tenemos que hacer para decirle a Calc que nos referimos a minutos es combinarlo con horas o segundos. En ese contexto, Calc sabrá que estamos indicando minutos. Entonces aquí voy a aplicar el código H2.M. Vemos que las horas aparecen de 0 a 24 y los minutos con un solo dígito, cuando sea el caso. En la siguiente fila el código MM muestra los minutos con 2 dígitos, incluido el 0 a la izquierda. Vamos a acompañarlo también de la hora para poder verlo. Ahí lo tenemos. El siguiente código es el de minutos entre corchetes, que puede representar minutos con valores superiores a 59. Si uso el código así sin más, sin indicar horas, la hora y minutos pasan a minutos directamente, es decir, 9 horas y 5 minutos son 545 minutos. 28 horas y 35 minutos son 1715 minutos. Al no haberle indicado la parte de la hora, la incluyen los minutos. Recuerda que el valor que vemos en pantalla, 545, no es el valor de la celda. El valor de la celda es una fecha y una hora. No te despiste el formato que aplicas, porque si usas esa celda para cálculos, puede que no obtengas los resultados que esperas. Para representar segundos tenemos los siguientes códigos. La S muestra segundos de 0 a 59 sin el 0 a la izquierda.
El código SS muestra segundos de 0 a 59, con el 0 a la izquierda si lo hay. Y el código SS entre corchetes muestra segundos sin el límite de los 59 segundos. Vemos el resultado, pasa lo mismo que con minutos. Al no haber utilizado horas ni minutos, se representa todo el contenido de la hora en segundos. A mayores de los códigos que hemos visto, podemos añadir el código AM/PM para obtener horas en ese formato. Lo aplicamos aquí. Bueno, aquí no lo vemos mucho. Vamos a cambiar este valor por 21 horas y 5 minutos. Y en este caso sí nos muestra como 9:05 PM. Los otros dos casos también los muestra despreciando partes de días enteros. Y hasta aquí llegamos con los vídeos sobre códigos de formato. En breve publicaré un ejercicio sobre códigos de formato para aplicar a fechas y horas. No dejes de verlo para asimilar mejor los contenidos que has visto ahora. Y siguiendo con el tema de formatos avanzados, después del ejercicio sobre códigos de formato de fechas y horas, vamos a ver cómo construir formatos condicionales avanzados usando fórmulas. Muchas gracias por tu atención y hasta pronto. Un saludo.